Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer la descripción anatómica del hueso esfenoidal. El hueso esfenoidal es un hueso clave o llave. Esfenoides proviene del griego esplen, que significa cuña. Como podemos observar, tiene la forma de un murciélago. Este hueso es un hueso impar, es un hueso irregular, es simétrico, es decir, si dividimos de la parte media este hueso, podemos observar un lado derecho y un lado izquierdo con las mismas estructuras anatómicas. Es un hueso neumático ya que presenta senos, es decir, el seno esfenoidal. Este hueso se halla situado en la parte media de la base del cráneo, en la parte posterior al hueso etmoides, inferior al frontal, anterior al hueso temporal y al hueso occipital. En este hueso se describen 4 segmentos: el cuerpo del esfenoides, las alas menores, las alas mayores y las apófisis pterigoides. El cuerpo del esfenoides tiene la forma de un cubo, es decir, que tiene 6 caras. La cara superior, las caras laterales, la cara posterior, la cara inferior y la cara anterior. Describimos la cara superior de anterior a posterior. Presenta un proceso etmoidal que en esta pieza anatómica no se ve. Este proceso etmoidal en la parte media se articula con la crista galli y en las partes laterales con la lámina cribosa del etmoides. Posterior a este se halla una lámina cuadrilátera que es el yugo esfenoidal. Presenta posterior al yugo esfenoidal el limbo esfenoidal que limita entre el yugo esfenoidal y este canal. Este canal es el surco prequiasmático o canal óptico, por donde discurre el quiasma óptico. A los lados se continúa con el conducto óptico y posterior a este surco tenemos el tubérculo pituitario. Finalmente tenemos la fosa pituitaria o silla turca. Esta que va a tener 2 vertientes, una vertiente anterior y una vertiente posterior. En la vertiente anterior vamos a observar la cresta sinostósica, que está inferior al tubérculo pituitario, y a los lados se observan eminencias, que van a ser la eminencia o apófisis glinoides media. En el vertiente posterior se observa el dorso de la silla turca, que va a tener bordes laterales donde presenta un surco superior y un surco inferior. Por el surco superior transcurre el nervio motor ocular común o tercer par craneal. En el surco inferior discurre el nervio motor ocular externo o abducen o sexto par craneal. En el borde superior, a los laterales, se van a observar eminencias. Estas eminencias van a ser las apófisis glinoides posteriores. Todas esas estructuras se van a observar en la cara superior del cuerpo del esfenoides. En la cara anterior vamos a observar el proceso etmoidal, que se encuentra anterior y superior. Continuando al proceso etmoidal, va a estar la cresta esfenoidal anterior, que se va a articular con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Se van a observar orificios de los senos esfenoidales. Estos orificios no son como en esta pieza, deben ser más pequeños, como este. Además se observan celdillas etmoidales que se van a articular con la cara posterior del laberinto etmoidal y la superficie esfenoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. En la cara inferior vamos a observar la cresta esfenoidal inferior
que tampoco se puede observar, y la cresta esfenoidal anterior e inferior van a formar el rostrum o pico del esfenoides. Este que va a ser la unión de la cresta esfenoidal anterior y la cresta esfenoidal inferior. La cresta esfenoidal inferior se va a articular con el borde superior de las alas del vómer y van a formar el conducto esfenovomeriano medial. Laterales a estos vamos a observar estas eminencias que van a ser los procesos o apófisis vaginal. La cara posterior del esfenoides es mediante esta cara que se articula el hueso esfenoidal con el hueso occipital, formando entre el dorso de la silla turca y la porción basilar del hueso occipital el clivus, que es un punto craniométrico. Las caras laterales del hueso esfenoidal. Este va a dar origen en la parte superior y anterior a las alas menores del esfenoides y en la parte inferior y posterior a las alas mayores del esfenoides. Se va a observar un surco que va a ser el surco carotídeo o canal cavernoso, por donde discurre el seno cavernoso, el nervio motor ocular común, el troclear y la rama oftálmica del trigémino y el nervio abducen. En la parte superior se va a formar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, por donde van a pasar las estructuras, las ramas simpáticas del ganglio ciliar, las venas oftálmicas, el nervio motor ocular común o tercer par, el cuarto par craneal o troclear, la rama oftálmica del nervio trigémino y el nervio abducen o sexto par craneal. Todas las estructuras mencionadas son partes del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a pasar a describir lo que son las alas. Las alas menores del esfenoides van a ser dos eminencias que van a nacer de la parte anterior y superior del cuerpo del esfenoides. Nacen su origen es a través de dos raíces, una raíz que es una prolongación del yugo esfenoidal y una raíz inferior el ala menor del esfenoides va a tener una forma triangular, como se puede observar, va a tener una base, un vértice, un borde anterior, un borde posterior, una cara superior y una cara inferior. En la cara superior, esta se va a continuar con la porción orbitaria del hueso frontal y la cara inferior va a formar límite de la fisura orbitaria superior. El borde anterior se articula con la porción orbitaria del hueso frontal y el borde posterior es libre y liso. El vértice del ala menor del esfenoides es también denominado apófisis sifoides. En la base del ala menor se observa una eminencia de la parte posterior que es denominada apófisis glinoides anterior. Entonces, recapitulando, la apófisis glinoides anterior se encuentra en la base del ala menor del esfenoides. La apófisis glinoides media se encuentra en la cresta sinostósica en la parte lateral del vertiente anterior de la silla turca. La apófisis glinoides posterior se encuentra
en el borde superior lateral del dorso de la silla turca. Las alas mayores del esfenoides se originan de la parte posterior e inferior del cuerpo del esfenoides. Este va a tener una cara medial o endocraneal, una cara externa o exocraneal, un borde medial, que es desde acá, un borde medial hasta acá, y un borde lateral, que es todo lo que contornea. En la cara medial o endocraneal vamos a observar orificios. En el que puse el alfiler azul va a ser el orificio redondo mayor o rotundum mayor. Por este orificio pasa la rama maxilar del nervio trigémino y la vena emisaria. Posterior al redondo mayor se va a encontrar este orificio por donde puse el alfiler amarillo, que es el agujero oval, por donde pasa la rama mandibular del nervio trigémino y la arteria meningia accesoria o meningia menor, además que pasan venas emisarias. A 3 a 4 centímetros lateral al agujero oval, de color rojo, tenemos al agujero espinal o redondo menor, donde pasa la arteria meningia media y ramos meningios del nervio mandibular, ramas del trigémino. La cara exocraneal se halla dividida en dos segmentos, en una porción orbitaria o cara orbitaria y en una cara temporocigomática a través de la cresta malar. Esta cresta se articula con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso, una parte de la pared lateral de la órbita. Y la cara temporocigomática se halla dividida a través de la cresta infratemporal en un segmento superior y en un segmento inferior. El segmento o porción superior forma parte de la fosa temporal y se inserta el músculo temporal. El segmento inferior o cigomático forma parte de la pared superior de la fosa infratemporal y se inserta fascículos del músculo temporal lateral. En descripción de los bordes del ala mayor del esfenoides vamos a obtener el borde medial y el borde lateral. El borde medial va a formar parte o límite de la fisura orbitaria superior y en la parte posterior va a formar el límite anterior del agujero rasgado anterior. El borde lateral, que es de este segmento hasta acá, va a ser también llamado borde escamoso, ya que se articula con la porción escamosa del hueso temporal. El borde medial y el borde lateral se unen en la parte anterior formando una superficie triangular que se articula con el hueso frontal y con el ángulo esfenoidal del hueso parietal. En la parte posterior se unen y forman la espina esfenoidal, donde se insertan un músculo y dos ligamentos, el músculo tensor del tímpano y el ligamento esfenomandibular y el ligamento pterigoespinoso de Sibinini. Las apófisis pterigoides nacen de dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. La raíz medial nace de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la raíz lateral de las alas mayores del esfenoides. Estas en la parte inferior se van a continuar como alas. El origen
de las apófisis pterigoides tenemos lo que estoy pinchando de rojo, lo que es el conducto vidiano. El conducto vidiano por donde van a pasar vasos y nervios vidianos, que por este lado se puede ver en qué lugar sale. Las apófisis pterigoides van a tener una cara medial y una cara lateral, una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior, la que vamos a describir ahora, se observa una fosa, la fosa temporal, donde se inserta el músculo pterigoideo medial. Superior a este se observa una fosa escafoidea o navicular, donde se inserta el músculo elevador del velo del paladar o periestafilino externo. Se articula con la lámina perpendicular del palatino y tenemos aquí